Nos acompaña el exalcalde y líder político nacional Jaime Nebot Saadi, quien es la figura más representativa del Comité Especial de Emergencia de Guayaquil para enfrentar el coronavirus. Gracias y buenas tardes. Una pregunta de interés nacional urgente antes de ir a los anuncios del comité. ¿Cómo se podría enfrentar este reto descomunal de la caída a -0 del precio del barril de petróleo, la primera fuente de ingresos de Ecuador? Primero, ¿a qué se debe el fenómeno? A que el mundo está parado y se sigue produciendo petróleo. Hay menos demanda, el precio baja. Realmente es inédito lo que está sucediendo. Luego, una lección. El país no ha querido aprender. No se puede depender de un solo producto y menos cuando lo maneja el Estado. Cuando hace 50 años el país no tenía petróleo, dependía la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Vivía bien. El sucre era una moneda respetada por su estabilidad en todo el mundo. Esto es un caso que amerita estar inmerso en una situación mundial que no podemos controlar y por otro lado empezar a hacer en el Ecuador lo que hay que hacer. Siempre la respuesta es la misma, eso demora. Claro, es que lo que más demora es lo que antes debió haberse hecho y no se hizo. ¿Qué hacer ahora? Lo mismo, el Ecuador tiene que resolver el problema del coronavirus, tiene que resolver el problema de la liquidez inmediata y permanente. Y tiene que hacer un cambio estructural, un Estado pequeño con una economía creciente que lleve a la gente a niveles de vida prósperos. En otra entrevista, con gusto se lo explico si me permite, pero usted tiene en sus manos en los archivos del canal lo que nosotros, sin que sea la verdad absoluta, sin que no pueda ser mejorado, hemos presentado puntualmente más de una docena de alternativas claras y explicadas, que es lo que pensamos que se debe hacer para lograr eso. Cuando el petróleo ya estaba en caída libre sin llegar a menos 0.05 centavos el barril, el ministro de Energía y Petróleo, René Ortiz, dijo que era el momento histórico de quitar los subsidios de los combustibles. ¿Coincide? Bueno, si el petróleo vale 0, ya no hay subsidios, pues es al revés, deberían bajar la gasolina y el diésel aquí. Pero en el fondo hay que ser no cortoplacista. Quiero entender al ministro, a quien conozco en su capacidad, trayectoria, fue uno de los primeros secretarios de la OPEP mundial, en el sentido de que esto volverá a su normalidad. Y evidentemente los subsidios para el contrabando, los subsidios para la gente pudiente, debieron haberse quitado hace mucho. Tenemos décadas diciendo que focalicen el subsidio, que lo dejen exclusivamente para el transporte público, para el agricultor ganadero pequeño, para el pescador artesanal y para determinadas empresas de exportación que cuando tienen que competir en el mundo y tienen problemas, para generar dólares, para generar empleos, para no quebrar y causar un daño menor, tienen que tener un subsidio de carácter temporal, focalizado. Cuando vino el aciago acontecimiento de octubre, el gobierno, que aprendió la lección de no querer todo o nada, porque en el mundo no se juega así, dijo que en 7 días focalizaría el subsidio. Hay aplicaciones en el mercado mundial para focalizar subsidio. Han pasado 7 meses. ¿Qué ha sucedido? Otro tema, su sucesora Cynthia Viteri dijo ayer que por versiones de médicos y exministros de salud que están en su mesa de trabajo, Guayaquil estaría siendo considerada por el Ministerio de Salud para optar por el contagio colectivo, una política, se dijo, de inmunización de rebaño que traería muchísimos muertos. ¿Qué conoce de esta advertencia? ¿Está de acuerdo? No conozco pormenores, usted sí me conoce a mí como muchos ecuatorianos, yo soy un hombre de conceptos. No podemos morir de coronavirus ni morir de hambre. Son los dos extremos que debemos evitar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a la normalidad poco a poco, a una normalidad que no será la anterior. Habrá que seleccionar quién se moviliza primero, quién se desinmoviliza primero. Hay que hacerlo guardando la distancia, con todas las protecciones en las operaciones más significativas para la recuperación económica. Pero culmino diciéndole, si usted analiza el mes de abril, la curva, la explosión de los muertos llegó a su máximo nivel. Le voy a hablar de Guayaquil, que son los datos que yo conozco con veracidad. Pasó los 600 muertos diarios. Hoy día está a la baja, pero todavía en más de 100 muertos diarios solo por coronavirus. ¿Y la política de inmunización de rebaño?
Bueno, por concepto, a mí no me gusta que me traten de oveja. Yo creo que los ecuatorianos y los seres humanos no somos rebaños, aunque ese pueda ser un término técnico, primera vez que lo oigo. Es una decisión técnica que hay que tomar adecuadamente en el momento preciso e irla desarrollando por partes, midiéndola en sus efectos y usando como criterio movilizar a la gente que más necesite movilizarse o que más produzca al bienestar colectivo. El fin de semana llegaron desde el exterior 5.000 dosis de hidroxicloroquina, el tratamiento usado para los casos más graves de coronavirus. Se dice que esto es oro en polvo. Es el primero de otros. ¿Qué más podemos esperar al respecto? Varias cosas, Tania. Primero, podemos seguir esperando que el comité seguirá trayendo medicina. El problema no es que sea muy cara. El problema es que en el mundo la demanda, todos los países, unos prohíben exportarla, otros embargan los embarques. Hemos luchado, la hemos conseguido, estará llegando, Dios mediante, a fines de esta semana o antes, un nuevo embarque. Tenemos otros embarques negociados, que por prudencia no voy a decir de dónde, evidentemente. Estamos en nuestra segunda etapa ahora, que es que los que vayan por consulta médica, que sean recetados cumpliendo el instructivo que hemos dado, porque se trata de una medicina peligrosa en su uso. Tenemos que ir con prudencia, aunque esperamos tener varios miles de tratamientos más, Dios mediante así será, porque nosotros no somos el Estado, y eso es algo que tenemos que aclarar. El gobierno insiste en la necesidad y urgencia de dar paso a la ley humanitaria que obligaría a trabajadores y empresas a contribuciones voluntarias. Se recaudarían, dicen, 1.200 millones de dólares. Su posición del Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero es en contra de nuevos impuestos. Pero ¿cómo hablar de solidaridad sin aportes? Usted habla de solidaridad. No hay nada menos solidario que esa ley. Usted habla de humanismo. No hay nada menos humanista que esa ley. Se lo voy a decir así. Primero, que nos aclaren para qué mismo es la plata, porque mientras el presidente dijo en cadena nacional que era solo para el coronavirus, el señor ministro de la Producción, que no ha sido desmentido, dijo que ese dinero era para usarlo como garantía para nuevos préstamos internacionales. Y el señor economista de la Torre, que se confesó autor de la ley, en un programa en su canal en Ecuavisa, dijo lo mismo, dijo que el país necesitaba plata para con esa plata conseguir más plata. Yo no favorezco tributos que responden a un sistema. El Estado dilapida, el pueblo somos todos, el pueblo paga. El Estado no enmienda, vuelve a dilapidar, el pueblo vuelve a pagar. ¿Cuándo se hace lo que hay que hacer para con menos tributos tener más recaudaciones y tener prosperidad y desarrollo y no depender del petróleo? Reformar la seguridad social, volver a la agricultura, la ganadería, las concesiones, las alianzas público-privadas. Nunca. Entonces, otra vez lo mismo. Hay una diferencia. La gente no puede pagar. Esta es una discusión bizantina. No puede pagar y ni siquiera le dan el chance, dentro de su equivocación, a buscar liquidez en una forma adecuada que hemos propuesto en un documento que ustedes tienen en su archivo. Y la última pregunta, antes que me la haga, usted me dirá, bueno, ¿y la plata de dónde sale? Dígame, ¿usted cree que España tiene los 200.000 millones de euros que va a poner para este fin? No los tiene. Y no puede devaluar porque está en la zona del euro. Se va a endeudar para hacer eso. Pero es que eso es lo inteligente. Ahora sí, endeudarse para hacer la cosa bien, pues. No es lo que nos están proponiendo, más deudas para seguir haciendo la cosa mal. Una pregunta final, abogado Nebot, y ojalá una respuesta con una sola frase. ¿Tenemos salida entonces? Siempre hay salida. Lo único que tiene una salida imposible es la muerte. Y eso para los que no creen en Dios, porque en el cementerio hay una frase: esta es la puerta de la nueva vida. Gracias, abogado Nebot. Gracias por atender esta entrevista de Televistas.